nuestro pasaje inicial para esto de ganar almas. Como les decía, hermano, debe haber un profundo deseo en la vida del cristiano y que las almas que están perdidas conozcan al Señor Jesucristo. No solamente tener el deseo y la responsabilidad de anunciar el mensaje, sino ir más allá. O sea, las personas necesitan a Cristo y en nosotros debe haber una gran pasión, un gran deseo en que las personas conozcan al Señor Jesucristo. Eso que le estaba diciendo de que Él nos dice debemos ir y hacer discípulos a todas las naciones, eso tiene un gran significado y lo vamos a estar estudiando durante todas estas semanas. El día de hoy yo quiero iniciar con este pasaje conocido para todos nosotros que está en Mateo, capítulo 28. Y hermano, esto conocido como la Gran Comisión se nos muestra en los 4 evangelios. Los 4 evangelios nos hablan acerca de esa comisión que el Señor le ha dejado a la iglesia. Y yo creo que cuando la palabra de Dios hace ese tipo de repeticiones, cuando hay una ocurrencia constante en la palabra de Dios acerca de un tema, eso indica la importancia que tiene ese tema. Y yo creo que el ganar almas es de suma importancia para el Señor y debe ser de suma importancia para la iglesia. Hoy en día la iglesia ha dejado el ganar almas a un lado, ¿verdad? Hablo de la iglesia en general. Las iglesias han dejado el ganar almas a un lado y le han dado énfasis a otra cosa. O sea, su énfasis es la reunión social, su énfasis a lo mejor es la alabanza, es la música. Pero hermano, yo creo que la vida de la iglesia es el ganar almas. Yo creo que lo que hace espiritual a una iglesia y lo que aviva a una iglesia es ganar almas. Si la iglesia no gana almas, no va a haber avivamiento. Y no hay avivamiento porque yo creo que el avivamiento se muestra en el gran deseo de la iglesia de predicar el evangelio, de predicar la palabra de Dios. Entonces yo quiero iniciar en este pasaje que es clave para eso de ganar almas, en Mateo 28, capítulo 28 y el versículo 16, empezamos desde allí hasta el versículo 20. Dice así la palabra de Dios: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La primera tarea que les voy a dar es que memoricen estos 3 versículos del capítulo 28, versículo 18 al 20, ¿verdad? Memorícenlo y la semana que viene lo repasamos y hacemos esa prueba. Vamos a orar, pedimos la bendición del Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos permites estar acá reunidos. Gracias por cada hermano que nos acompaña en esta mañana, con el deseo de prepararse mejor para anunciar este maravilloso mensaje de tu evangelio, Señor. Pedimos tomes el control de cada una de estas enseñanzas, que sean de gran edificación y bendición para todos nosotros, y esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, en este pasaje vemos el mandamiento, ¿verdad? Y si se quiere, el último mandamiento que da el Señor Jesucristo antes de ascender al cielo. Y este mandamiento debemos entender que el Señor Jesucristo se lo da a la iglesia. Este mandamiento no es sencillamente para los discípulos. Este mandamiento es para la iglesia o las iglesias en todas las generaciones. Este es un mandamiento para la iglesia. Y el Señor nos habla de algunas cosas básicas allí que incluyen ese mandamiento. El Señor en primer lugar nos dice que debemos ir. Y el cristiano tiene el mandamiento de ir. Hermano, en esta clase de ganadores de alma vamos a estudiar cuáles son las bases del evangelismo y vamos a descubrir algunos métodos prácticos para ganar almas, pero también vamos a hablar acerca de la condición que debe tener el que va a anunciar el mensaje.
O sea, nosotros somos privilegiados en ser instrumentos de Dios para hacer su obra, pero el instrumento debe estar en ciertas condiciones. El Señor nos dice cómo debe estar el instrumento que le sirve, cómo debe estar el instrumento que va a anunciar el Evangelio. Y hermano, no podemos solamente agarrar y decir, bueno, vamos a salir y predicamos el Evangelio. No, esto tiene que ver con otras cosas. Esto de predicar el Evangelio, yo creo que primero debemos predicar con nuestro corazón y debemos predicar con nuestra vida. Antes, ¿verdad?, de predicar con la palabra. Primero nosotros debemos ser en nuestra vida, nosotros mismos, ser una predicación del Evangelio. O sea, nuestra vida debe ser una predicación del Evangelio. Nuestro corazón debe estar metido allí en el asunto. Entonces, como les dije, hermano, yo creo que si nosotros hablamos de avivamiento, yo creo que esto es muy importante para que en nuestra iglesia continúe ese avivamiento, porque yo creo que esta iglesia está viviendo un avivamiento a cierta escala. Esta iglesia está viviendo un avivamiento, ¿verdad?, a cierta escala, pero yo creo que este avivamiento se puede profundizar, y yo creo que esto es parte, esto que estamos hablando y que vamos a hablar durante todo este tiempo es parte de lo que necesitamos para que ese avivamiento se profundice, y hermano, ese avivamiento siga saliendo a través de esta iglesia a toda nuestra nación y al mundo entero. Entonces, qué bueno que están acá hermanos que a lo mejor nunca han salido a ganar almas formalmente con la iglesia, y qué bueno que se unen, porque yo creo que toda la iglesia debería estar unida en este ministerio de ganar almas y llevar a otros el Evangelio del Señor Jesucristo. Toda la iglesia debería estar unida en esto. Hermano, cuando toda la iglesia o la mayoría de la iglesia se involucre en ganar almas, en salir formalmente con la iglesia a ganar almas, yo creo que estaremos empezando a profundizar ese gran avivamiento. Yo creo que, hermano, esas 40 iglesias se van a quedar pequeñas. Vamos a tener que apuntar a 200 iglesias. Vamos a tener que apuntar a 500 iglesias. Pero, hermano, debe haber en el corazón de la iglesia ese gran deseo por ir a predicar el Evangelio, ¿verdad? Por llegar a ser el instrumento de Dios usado para cambiar el destino de las almas de familiares, amigos, vecinos, el destino eterno, cambiar el destino eterno de una sociedad y cambiar el destino eterno de una nación, cambiar el destino eterno del mundo. Entonces esto debe empezar aquí en nosotros, debe empezar con nuestra vida, debe empezar con nuestro deseo, nuestro corazón, debe empezar en la iglesia y luego debe salir, ¿verdad?, de nuestra iglesia. Y hermano, eso no lo va a parar nadie. Después que esto se profundice en la iglesia, no lo para nadie. Vamos a lograr las metas que nosotros nos hemos establecido, vamos a lograr la visión que el Señor nos ha dado. Y hermano, yo creo que vamos a ver a Dios hacer cosas que nosotros a lo mejor no imaginamos. Vamos a ver a Dios haciendo cosas que nunca se han visto en este país. Yo creo que el Señor está esperando que la iglesia tome decisiones. Yo creo que el Señor está esperando que la iglesia tome las herramientas que el Señor le ha dado para Él hacer las cosas que Él desea hacer en nuestra nación, en nuestra sociedad, empezando de la persona, del individuo, luego pasando por la familia, llegando por la iglesia y pasando por la sociedad, la nación y el mundo. Entonces, hoy en día, hermanos, las oportunidades para la evangelización mundial son mayores que nunca. Nosotros tenemos, ¿verdad?, ciertos planes. Tenemos primero la radio, tenemos el programa de televisión, y gloria a Dios por eso. Yo creo que el Señor se puede abrir paso a través de eso, y son muchas las cosas que se pueden hacer a través de esos medios, ¿verdad? Y yo creo que todavía estamos empezando a hacer las cosas, ¿verdad?, y a ver las cosas que el Señor puede hacer a través de los medios. Pero, hermano, tenemos que empezar primero por nuestra vida y nuestro corazón. Entonces le digo que las oportunidades de evangelización son muchas. Anteriormente, ¿verdad?, hace 2000 años, ¿verdad?, no me imagino, o no tengo idea de cuál fuera la población hace 2000 años.
pero hermano, a lo mejor la población no llegaba a una sexta parte de lo que el día de hoy es, me imagino, pero no habían los medios en ese tiempo para hacer la labor de evangelizar efectivamente a todo el mundo. Sin embargo, hermano, el Señor de lo único que se estaba valiendo y de lo más importante era del corazón de los creyentes, del corazón de los cristianos. Hermano, no había medios de comunicación, no había radio, no había televisor, no había internet, pero el Señor lo que quería era un corazón dispuesto, un corazón deseoso de hacer su voluntad. Y eso es lo que el Señor quiere el día de hoy. Y hermano, y con esos medios que tenemos el día de hoy, yo creo que el trabajo y la labor se pudiera hacer más fácil de llevar el Evangelio a toda criatura. Hermano, es necesario que la gente escuche acerca de la salvación en el Señor Jesucristo. Hoy en día la gente, somos sinceros, hermano, no está escuchando el verdadero Evangelio, no está escuchando la base real de lo que es el Evangelio. A lo mejor ellos están creyendo que el Evangelio es música, ellos están creyendo que el Evangelio es revelación, ellos están creyendo que el Evangelio es otro tipo de cosa, ¿verdad? Es sentirse en paz. No, hermano, y ese no es el Evangelio. El verdadero mensaje del Evangelio nos lo muestra el Señor, y es la vida, muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Y eso hay que enseñarlo, eso hay que predicarlo. Entonces, las oportunidades el día de hoy son tremendas, hermano, de predicar la palabra de Dios, pero entendamos que la necesidad es aún mayor. La necesidad de la gente de conocer a Jesucristo es grandísima, hermano. Hoy día vemos en nuestra sociedad gente que se está yendo a la religión de una manera masiva. Y hermano, están agarrando la santería como un medio, ¿verdad?, de satisfacer ciertas necesidades espirituales, pero sabemos, hermano, que detrás de todo eso, algunos dicen, no, detrás de todo eso hay una necesidad de buscar de Dios. No, hermano, detrás de todo eso está la necesidad de la gente de satisfacer necesidades materiales. Porque la gente va buscando esta religión de la santería, hermano, es para ser prosperado. Y le ofrecen esto y le ofrecen lo otro, ¿verdad? Y llegan, pero realmente ellos deben entender cuál es la verdadera necesidad que ellos tienen. Y ellos tienen la necesidad de la salvación de su alma. O sea, que su alma va a la condenación, hermanos. Esa es la necesidad que ellos tienen. Ellos necesitan satisfacer esa necesidad, ellos necesitan tener la vida eterna. Pero vemos, hermano, con tristeza, cómo el día de hoy hay necesidad en el campo espiritual, en el ámbito espiritual, tremenda. La duda en las personas, la desintegración de la familia, el odio entre las personas, la desesperanza, el dolor, lo vemos por todas partes. Y hermano, esa necesidad, el único que la puede satisfacer es el Señor Jesucristo. No hay otra, ¿verdad?, otro elemento que pueda satisfacer eso, no hay otra persona que pueda satisfacer eso. El único que puede satisfacer eso es la persona del Señor Jesucristo. Pero la persona del Señor Jesucristo que vemos en las Escrituras, ¿verdad?, no es ese Jesús que nombran por allí. Ese Jesús que le da prosperidad material primero a la gente antes que la prosperidad espiritual. No es ese Jesús. Hablamos del Jesús de las Escrituras. Hablamos de ese Jesús que vino a este mundo por amor del ser humano, y ese Jesús que se entregó a morir en la cruz del Calvario derramando su sangre, luego fue sepultado, pero luego resucitó al tercer día de manera gloriosa, de manera maravillosa, dando testimonio que Él era el Mesías, que Él era el Dios encarnado, que era el Dios Salvador. Entonces, el día de hoy tenemos que entender eso, la iglesia tiene que entender eso. Nuestro propósito, hermano, como iglesia es anunciar el Evangelio del Señor Jesucristo a los que no conocen a Cristo. Yo creo que ese es nuestro propósito principal. ¿Por qué la familia, verdad? Debe haber armonía en la familia, debe haber buena relación en la familia. Bueno, debemos agradar a Dios, pero el propósito, yo creo que la familia debe ser con su vida quien ilustre el Evangelio del Señor Jesucristo. Debe ser de testimonio a las personas para hacer la obra de Dios. Y yo creo que el propósito de todas las cosas que nosotros hacemos es ganar almas. Es llevar a las personas al conocimiento del Salvador. Yo creo que es el propósito de todo eso, de todo lo que nosotros hacemos. Entonces,
Hermanos, las oportunidades que nosotros tenemos el día de hoy son maravillosas, las oportunidades de llevar un alma a los pies del Señor Jesucristo. Pero fíjese lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 13. Romanos 10, 13. Dice así la palabra de Dios: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, hermano, aquí nos dice lo básico acerca de lo que nosotros tenemos que hacer. Aquí nos dice que una persona no puede invocar el nombre del Señor cuando no ha creído en el nombre del Señor. Una persona no puede creer si no ha escuchado. Una persona no puede oír si no hay quien les predique. Una persona no puede predicar si no fuera enviado. Y el Señor dice que eso lo tiene que hacer el Hijo de Dios. Eso lo tiene que hacer la iglesia. Entonces, este es uno de los mandamientos, hermanos, que nosotros debemos tener más en cuenta del Señor. Yo creo que todos los mandamientos del Señor son importantes, pero este mandamiento, hermanos, nosotros tenemos que ponerle gran énfasis, porque este mandamiento tenemos que vivirlo todos los días. Tenemos que aplicarlo todos los días, tenemos que ponerlo por obra todos los días. Como le dije hace ratito, hermano, toda persona que ha nacido de nuevo, ha nacido para reproducir vida espiritual. Ese es el propósito. Hermano, la evangelización del mundo debe ser un estilo de vida del cristiano. La evangelización de las personas debe ser nuestro estilo de vida, debe ser un estilo de vida de nosotros. No debe ser, ¿verdad? Hacerlo eventualmente, no debe ser, cuando venimos a la iglesia a ganar almas. No, hermano, eso debe ser un estilo de vida, debemos hacerlo todos los días. Y es por eso que la iglesia ha tomado la iniciativa de dictar este curso para preparar al cristiano intelectualmente, pero sobre todo espiritualmente, para predicar el evangelio, para anunciar el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, hermano, ¿qué es evangelizar? ¿Qué es evangelizar? Primero, ahí en la palabra de Dios, el Señor dice que en el versículo Mateo 28, 18, vamos allí a leerlo. Dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, el Señor Jesucristo nos ha dado la autoridad. ¿Por qué el cristiano va a evangelizar? Hermano, porque el Señor Jesucristo le ha dado un mandato, y porque el Señor Jesucristo es que tiene la autoridad de dar ese mandato. El Señor Jesucristo tiene la autoridad de decirnos a nosotros lo que debemos hacer. Entonces, cuando nosotros vamos a predicar la palabra de Dios, nosotros vamos en el nombre del Señor Jesucristo. La iglesia no hace de ganar almas, no cumple este mandamiento porque se lo imaginó o porque creen que es lo correcto. No, hermano, porque lo hacemos porque hay un mandato expreso en la palabra de Dios de que debemos predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, la autoridad la tiene el Señor Jesucristo. Y la estrategia que el Señor nos ha dado es predicar el evangelio. O sea, para ganar el mundo, la estrategia es predicar el evangelio, yendo persona por persona, ir y predicar el evangelio. Esa es la estrategia que el Señor nos ha dado en su palabra. Este mandato, hermanos, se le ha llamado la Gran Comisión, pero en algunos casos, hermanos, y vemos casos recurrentes y frecuentes en la iglesia, vemos en este país y en otros países, que esto de la Gran Comisión se ha convertido, hermano, en el mandato que todo el mundo desobedece. Se ha convertido en el mandato, ¿verdad?, más desobedecido en la historia, el de predicar el evangelio. Sí, ¿verdad? La gente quiere, ¿cómo no?, alabar al Señor. La gente quiere vivir una vida a lo mejor apartada del pecado, pero, hermano, la iglesia en estos días ha desobedecido de una manera terrible al Señor en este mandamiento.
O sea, algunos dicen que este mandamiento se llama es la gran comisión, pero debería decirse la gran omisión. ¿Verdad? La gran omisión. Porque, hermanos, hemos dejado a un lado esto de llevar el evangelio a toda criatura, y las iglesias han dejado de esto a un lado. Y hermanos, nosotros no podemos dejar esto a un lado. Para nosotros debe ser esto de predicar el evangelio o alguna de las cosas más importantes que nosotros hacemos. Debería ser esto de ganar almas, una de las cosas más importantes que nosotros hacemos. Y hermanos, el que una persona decida ganar almas, convertir el ganar almas en un estilo de vida, yo le aseguro, hermano, que va a marcar la vida suya y la vida de su familia. Esto le va a dictar el rumbo que usted debe seguir, va a dictar la vida espiritual de usted y de su familia, el que usted decida ganar almas. Va a marcar la vida espiritual de la persona que decide ganar almas. Entonces, hermano, la Biblia dice que la orden es ir y llevar el evangelio a toda criatura. O sea, lo primero, hermano, que nosotros debemos vencer es la apatía. El cristiano debe entender que el Señor ha dicho que debemos ir, y nosotros a lo mejor en algunos momentos estamos desanimados, estamos cansados, pero el Señor ha dicho que debemos ir y predicar el evangelio. O sea, el mandato de Dios es ir, y debemos levantarnos de donde estamos, del lugar espiritual de donde estamos, hermano, y decidir que vamos a ir, no importa qué, no importa la circunstancia, no importa lo que estemos viviendo, la situación económica. Hermano, aquí el Señor es el que manda, y Él ha dicho que debemos ir y predicar el evangelio. El Señor ha dicho que debemos ir. Entonces, hermano, el remedio para la apatía del cristiano es levantarse y hacer la obra de Dios, ¿verdad? Y ir a hacer el evangelio. Un pasaje también importante relacionado con la gran comisión es Marcos 16:15, que dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. O sea, y dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Hermano, este versículo es corto, pero, hermano, dice una verdad que puede ponernos a trabajar y que puede cambiar nuestra vida de manera tremenda. Tiene una implicación tremenda, hermano, porque en esa frase, ¿verdad?, o en esa oración que está allí, que dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Hermano, para esto se necesita muchas voluntades, para esto se necesita que la iglesia esté comprometida, para esto se necesita invertir todo lo que somos y todo lo que tenemos para lograr esto que está aquí en esta pequeña oración: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces, hermano, es hora de que nosotros decidamos que vamos a ir. Nosotros nos vamos a levantar y vamos a ir. Aquí dice: por todo el mundo. ¿Y cuál sería el remedio para nosotros lograr esto, ir por todo el mundo? Hermano, lo primero que tenemos que hacer es quitarnos o arrepentirnos del pecado del egoísmo y dejar de ser egocentristas. Hermano, lo más importante es que se haga la voluntad de Dios en este sentido. Lo más importante es que un alma y todas las almas conozcan al Señor Jesucristo. El día de hoy nosotros vamos a predicar el evangelio, pero ¿cuál es lo más importante el día de hoy, hermano? Es que las personas conozcan al Señor Jesucristo. Lo importante no es que, ¿verdad?, que si yo tengo hambre a las 12 del mediodía y tengo que ir a comer. Lo importante no es, ¿verdad?, que tengo un poco de ropa que lavar y eso. Hermano, lo más importante es que un alma conozca al Señor Jesucristo. Hermano, es lo más importante. Debemos darle a las cosas la importancia que ellas realmente merecen, ¿verdad? Y un alma merece toda la atención de nuestra vida y toda la dedicación de parte de nosotros. Un alma, hermano, un alma que puede llegar a estar eternamente con el Señor. Para eso no hay precio. Bueno, el único precio, ¿verdad?, de esa alma es la sangre derramada por el Señor Jesucristo. Imagínese el precio que tiene un alma. Entonces, hermano, el remedio es que nosotros dejemos ya de preocuparnos por las cosas de nosotros y empecemos a preocuparnos por las necesidades de los que no conocen a Cristo. Eso es lo primordial. Yo creo que por allí, hermano, es que va a empezar, cuando nosotros entendemos esto. Por eso le digo, el ganar almas es el inicio de la profundización del avivamiento de nuestra iglesia. El que nosotros entendamos eso.
el que nosotros entendamos, ¿verdad? Y entendamos bien las implicaciones de ganar alma y tomemos decisiones en relación a ese conocimiento, ese entendimiento que nosotros tengamos de qué es ganar almas. Entonces, debemos dejar el egocentrismo a un lado, el egoísmo a un lado, dejar de atendernos a nosotros mismos y empezar a preocuparnos por otros, ¿verdad? Por eso es que a veces alguien te dice, no, ¿qué te pasó? Bueno, es que tenía un poco de ropa sucia y tenía que lavar el día de hoy. ¿Por qué no viniste a ganar alma? No, porque tenía que lavar el día de hoy. Oye, esa es una justificación, pero esa justificación, ¿verdad? A veces uno se pone a pensarle y eso es una justificación egoísta. Esa es una justificación, ¿verdad? Que está fuera de balance, ¿verdad? Porque ¿qué es más importante? ¿El lavar la ropita o un alma que va rumbo al infierno? Y la cuestión es esta, hermano, que cuando nosotros tenemos cosas que hacer, que para nosotros es importante, y decidimos dejar eso que hacer y venir a ganar almas, ese día las personas conocen al Señor Jesucristo. Y nosotros decimos, gloria a Dios que vine, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Que no me dejé guiar por esto, que no me quedé haciendo esto, haciendo lo otro. Y yo creo que son estrategias y son circunstancias a veces, pero a veces Satanás está metido detrás de todo el asunto. Y el mundo a veces se encarga de alarnos, ¿verdad? Y meternos cosas en la cabeza y nos evitan que nosotros hagamos la obra del Señor. Pero hermanos, cuando nosotros estamos a punto de no venir a la iglesia y luego decimos vamos a la iglesia, vamos a ganar almas, ese día, hermano, es maravilloso. El Señor se glorifica de una manera especial. Entonces usted y yo, hermano, debemos entender la guerra espiritual en todo esto, ¿verdad? Pero hablando de lo que dice la Biblia, no la guerra como la gente la ve por allá afuera, sino la verdad es los ataques espirituales que nosotros recibimos constantemente. Pero aquí dice que debemos ir, pero debe ser por todo el mundo. Aquí dice y predicar. O sea, nosotros tenemos que ir a hacer algo. Nosotros debemos ir a todo el mundo, ir por todo el mundo, pero debemos hacer algo, debemos ir a predicar. Nosotros no vamos al mundo a satisfacer las necesidades sociales de las personas, ¿verdad? No vamos a eso, aunque nosotros, ¿verdad? Si está en nuestro alcance podemos contribuir a eso, pero hermano, ese no es nuestro énfasis. Hay iglesias que se encargan sencillamente, ¿verdad? Iglesias, entre comillas, que se encargan sencillamente de satisfacer necesidades sociales, económicas de la gente, ¿verdad? Le encargan de ayudarle en sus cosas en la comunidad. Hermano, pero ese no es el énfasis que nos da la palabra de Dios. El Señor nos dice que la iglesia tiene la responsabilidad de predicar el evangelio a aquellas personas que no conocen a Cristo. Es predicar. Hermano, nosotros no vamos allá a la casa de las personas a hablarle de la política. Nosotros no vamos allá a hablarle de Maduro y de la oposición. Nosotros vamos a hablar del evangelio del Señor Jesucristo. Y usted se mete por allí en la política, hermano, allí se le va a ir toda la mañana, ¿verdad? Y no va a llegar a ningún lado. Entonces usted tiene que quitarse de mente eso. Nosotros vamos con un objetivo, vamos a cumplir nuestra misión, pero con una estrategia. La estrategia es predicar. O sea, el objetivo, ¿verdad?, es predicar. ¿Cómo vamos a llegar a ganar un alma para Cristo? Predicándole, hermano, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra de Dios es la que convierte el alma. No hay otra cosa, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Usted tiene que darle palabra de Dios a la gente. Eso lo vamos a enseñar más adelante. Eso está en el cómo nosotros podemos ganar alma. Ahorita estamos hablando por qué. Pero, hermano, usted no va a ganar una persona hablando de sus necesidades y sin decirle ningún versículo. A lo mejor tienes que, ¿verdad?, confiar en Dios, tienes que buscar a Dios y para que salga de esa situación económica, de esa enfermedad. No, hermano, eso no es así. Usted tiene que darle versículos, usted tiene que hablarle de su condición espiritual. Usted tiene que decirle a las personas que ella ha pecado delante de Dios y delante de Dios su pecado le aparta de él y por ese pecado no puede ir a la eternidad. Y usted tiene que decirle que todos pecaron y que están destituidos de la gloria de Dios. Entonces debemos predicar a la persona. Usted no va allá a hablarles
acerca del juego de béisbol, el juego de fútbol, hablarle de política, nada de eso, hermano. Nuestro objetivo es predicar el Evangelio. Amén. La palabra de Dios tiene el poder para convertir el alma, pero hermano, somos nosotros los instrumentos. Usted y yo somos a quienes Dios le ha placido usar para lograr ese gran objetivo de llevar el Evangelio a toda criatura, de que las almas puedan venir al conocimiento del Salvador Jesucristo. Somos usted y yo. Qué bendición que somos los instrumentos. Pero aquí dice que debemos predicar. Entonces, para lograr esa visión tenemos que predicar. Para ganar a Venezuela para Cristo tenemos que predicar. No hay otra. Tenemos que predicar. Y yo creo que todos los hombres aquí deberían ser predicadores. Y todas las mujeres deberían ser, ¿cómo las llamamos? Predicadoras. O sea, le deben predicar a las damas. Sí, pero todos los varones deberían ser predicadores y debemos prepararnos. El día de mañana tenemos la reunión de hombres y allí vamos a empezar, ¿verdad?, a seguir, o vamos a seguir preparándonos para hacer nuestra labor y para cumplir nuestro rol como varones, como líderes de hogar, en el caso de los jóvenes, y como una iglesia que va y predica el Evangelio a las que no conocen a Cristo. Entonces, mañana ningún varón debe faltar a esta reunión. Debemos estar todos allí. La iglesia tiene que estar allí de pie, ¿verdad?, presente. Las damas van a tener su reunión, los varones van a tener su reunión. Pero hermano, el Señor nos dice que la estrategia es predicar. Y aquí dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Aquí dice que el Evangelio, o sea, lo que se predica es el Evangelio. No se predica otra cosa, se predica es el Evangelio. Y nosotros debemos entender qué es el Evangelio. Y la palabra de Dios nos dice qué es el Evangelio. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 en adelante. O sea, la palabra Evangelio significa buenas nuevas. Pero ¿qué es el Evangelio? ¿Verdad? Estamos hablando ahora. ¿Qué significa la palabra buenas nuevas? Pero ¿qué es el Evangelio? Vamos a verlo acá. Primera de Corintios 15:1 dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, en el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Fíjate que el versículo 1 nos dice que él va a declarar el Evangelio que ha predicado, pero dice el versículo 3: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Es la vida, muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las implicaciones de todo eso? Eso tenemos que explicárselo a las personas. ¿Por qué el Señor Jesucristo vino a esta tierra? ¿Cuál fue el propósito principal? ¿Qué pasó allí en la cruz del Calvario? ¿Qué pasó cuando Jesucristo estaba crucificado? ¿Qué pasó cuando estaba derramando su sangre? ¿Qué significa o qué poder tiene la sangre del Señor Jesucristo? ¿Qué significa la resurrección del Señor Jesucristo? Todo eso, ese es el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cómo esto puede afectar la eternidad, el destino eterno del alma de la persona? Entonces, eso es lo que les tenemos que explicar a las personas. El mensaje de nosotros es el Evangelio. Amén. Ese es lo que tenemos que predicar. Aquí dice el pasaje Marcos 15:16: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Dice que debe ser a toda criatura. No debemos discriminar a nadie. O sea, toda persona. Los niños necesitan al Señor Jesucristo. Amén. ¿Verdad? Un niño que ya tiene conciencia del bien y el mal, ese niño necesita al Señor Jesucristo. Una persona que se vea muy brava, ese necesita al Señor Jesucristo. ¿Verdad? No importa, mide 2 metros, ¿verdad? Y es fuerte así, tiene una cara de bravo, necesita al Señor Jesucristo. Esa persona hay que predicarle. Una persona, ¿verdad?, que sea millonario, esa persona necesita a Cristo. Ese, ¿verdad?, es difícil llegar a ese tipo de personas porque no la vemos, ¿verdad? Ellos tienen su cerco que a veces
posibilita que nosotros lleguemos y prediquemos el Evangelio, pero hermanos, tenemos que hacer algo. Los medios de comunicación son importantes para esto. El televisor, ¿verdad? El mensaje por radio es una estrategia buena para alcanzar a estas personas. Pero los que tienen mucho dinero necesitan escuchar el Evangelio. Los que tienen poco dinero necesitan escuchar el Evangelio. Los chinos necesitan escuchar el Evangelio. Los blancos necesitan escuchar el Evangelio. ¿Verdad? No lo de apellidos blancos, sino lo de color. Necesitan escuchar el Evangelio. Los morenos también necesitan escuchar el Evangelio. Todos, hermanos, los que están allá, los indígenas, necesitan escuchar el Evangelio. Toda criatura, aquí el Señor está diciendo, toda criatura, toda persona que yo he creado, ¿verdad?, necesita escuchar el Evangelio. Tiene la necesidad de mí. Entonces, entendamos bien este versículo y le voy a mandar otra tarea. Memoricen este otro versículo. El versículo primero, 3 versículos, Mateo 28, 18 al 20 y Marcos 16, 15. Estos versículos se los voy a evaluar la semana que viene. Y meditemos en este versículo. Vamos a dejarlo hasta allí porque el tiempo ya ha avanzado, ¿verdad? Pero hemos iniciado, todavía no hemos terminado la primera lección, hemos solo iniciado la primera lección. Entonces la semana que viene estemos aquí a la misma hora para seguir recibiendo la instrucción de ganadores de almas, de cómo ganar almas. Vamos a pedir la bendición del Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos permites estar reunidos aquí. En este momento como iglesia nos preparamos, Señor, para ser más efectivos en cumplir este mandato que nos has dado de predicar el Evangelio a toda criatura y por todo el mundo. Te pedimos que tú bendigas a cada hermano que está aquí presente, que nos sigas edificando, nos sigas capacitando, Señor, para ser más efectivos en esta labor, para predicar a amigos, para predicarle a vecinos, a familiares, predicarle a nuestra sociedad que tanto te necesita, Señor. Pedimos también que bendigas al resto de los hermanos, a nuestra iglesia, que puedan ellos también involucrarse en esto de aprender y prepararse, capacitarse en ganar almas. Te alabamos, Señor, y te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.